Tengo el honor de dar la bienvenida a este grupo de profesionales, de intelectuales, para un tema de importancia relevante. Va en vuestra profesión, pero va también en el derecho, en los derechos humanos, entre ellos la libertad de enseñanza. Nos la jugamos en la sociedad si este pilar se cae. Entonces, me parece que es muy interesante para vosotros. Estoy seguro que os van a gustar los ponentes, que son de un nivel tremendo, y por mi parte simplemente darles la bienvenida, dejarles en suerte y por ello, buena jornada. Un aplauso para ellos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy Fernando Nistal. Voy a hacer un poco las veces de presentador del evento y como representante de este centro que tenéis en el cartel de CEFAS, el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social del CEU, de esta institución. En primer lugar, también quería, dando las gracias a la Fundación San Pablo Andalucía, a su equipo directivo, a profesores, al personal, por acoger este evento sobre libertad de educación, que promovemos conjuntamente ambas instituciones. Por supuesto, quiero agradecer a los ponentes, a los señores Grau, Muñoz de Priego y Jiménez de Cisneros por haber querido participar y compartir con nosotros pues, sus experiencias y su conocimiento. Y también, como no, gracias al profesor González Remis por su compromiso y por su implicación en esta iniciativa desde el principio. Como decía Juan, la educación es un tema capital para el presente, para el futuro de todos, no solo de los que nos dedicamos a la educación, sino también para padres, para alumnos, para los jóvenes, para los niños, para los legisladores, para los políticos, para todo el mundo, ¿no? Esta semana salía, por ejemplo, un dato que vuelve a repuntar el abandono escolar a los 16 años en España. A esto le sumamos pues, las numerosas leyes educativas, nacionales, internacionales, que también nos hablará Ignasi, autonómicas, locales. La verdad es que es un tema que en el fondo estamos viendo una corriente que más que legislar pretende adoctrinar, pretende cercenar libertades de los padres, de los profesores, de los alumnos. Y bueno, yo creo que desde nuestra posición, pues, por lo menos merecemos plantear una propuesta distinta que nos proteja de esa corriente más adoctrinadora y más, digamos, que menos garantiza lo que realmente es la educación y lo que realmente es la enseñanza. Un minutito solo para explicar qué es esto de CEFAS y por qué estamos hoy aquí, ¿no? Desde hace año y medio este pequeño centro dentro de toda la institución del CEU en España, pues es un think tank, esta palabreja americana, inglesa, que representa pues como un centro de pensamiento y que al servicio de la Asociación Católica de Propagandistas y de sus obras, pues trata de trabajar en una propuesta de regeneración, una propuesta de ideas, una propuesta en la que por un lado, y en primer término, la doctrina social de la Iglesia como pilar fundamental de todo lo que nosotros hacemos, y luego pues en defensa de la verdad, de la libertad y de la dignidad de la persona. Para ello ofrecemos cursos de formación dirigidos fundamentalmente a jóvenes y luego organización de congresos, jornadas, seminarios, elaboración de informes, de documentos. Y, en definitiva, cualquier acción que trate de influir, que trate de proponer y que trate, por lo menos, de desarrollar un espíritu crítico y de reflexionar sobre las cuestiones que más nos influyen. En el fondo tratamos, pues eso, de ser un centro de referencia, de encuentro, para mejorar la sociedad y para mejorar nuestro entorno. Muy brevemente, como ya aprovecho que hay gente, en su mayoría gente que está estudiando, que se dedica al mundo de la educación, pues simplemente que conozcan, y yo creo que a través de Juan, de Federico, de Antonio, de cualquiera que puedan estar informados, pues que por ejemplo a finales de junio hacemos un congreso joven en Madrid, que acabamos en Toledo, en el Parque Puy de Fou, al que estáis todos invitados y ya os pasaremos la información sobre jóvenes y compromiso cívico, donde ofertamos títulos, tanto para grado como para posgrado, para poder hacer en fin de semana o en épocas del curso donde no se solape con los grados universitarios que estáis estudiando, y también un encuentro, una escuela de liderazgo. Pues el año pasado
nos acompañó el profesor Sánchez Saus, por ejemplo, en el Escorial, donde estamos un fin de semana también, pues con jornadas, con convivencia y con una manera de formar y de seguir aprendiendo y de seguir haciendo que la gente joven también se implique en este mundillo de las ideas. Así que nada más por mi parte. Damos comienzo a la jornada de hoy y nada, muchísimas gracias por todo y vamos a disfrutar de los invitados. Bueno, paso a presentar a nuestros ponentes rápidamente. Vamos a empezar primeramente con Ignasi Grau. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Obertura de Cataluña. Tiene un máster en Teoría Política por la Universidad de Ginebra. Desde hace 2 años es director de la ONG OIDEL, activa en Naciones Unidas, Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, siguiendo temáticas relativas a la educación. Anteriormente ocupó responsabilidades de investigador y de policy officer en la misma organización. Ha participado en los últimos debates internacionales relativos al derecho a la educación y ha realizado distintas publicaciones sobre la realización del derecho a la educación, como el Freedom of Education Index 2016. Después tenemos con nosotros a Jesús Muñoz de Priego. Es abogado y coordinador de la asesoría jurídica de la Congregación Salesiana en su inspectoría María Auxiliadora, así como de otras congregaciones religiosas, fundaciones y entidades sociales, titulares de centros educativos concertados. Es portavoz y coordinador de En Libertad, Iniciativa para la Libertad de Enseñanza, y portavoz nacional de la plataforma Más Plurales. Además, es autor de múltiples ponencias sobre temas educativos y escribe artículos y columnas en revistas especializadas en estos temas. Clausurará Federico Jiménez de Cisneros y Baudín. Él es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Alicante y doctor por la Universidad de Sevilla. Durante 35 años ha trabajado en institutos de enseñanza secundaria, conferenciante y autor de varios artículos sobre temas artísticos, culturales, educativos, familiares, históricos, militares y religiosos españoles e hispanoamericanos en diversas publicaciones profesionales, históricas y religiosas. Participa habitualmente en medios de comunicación social, principalmente en periódicos, publicando colaboraciones y también en emisoras de radio, especialmente Radio María. Así es que vamos a dar comienzo. Comenzamos con Ignasi Grau. Después de las 2 primeras ponencias podemos tener un espacio de preguntas para quien así lo desee. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Me gustaría empezar simplemente dando unas triples gracias. En primer lugar, a la Fundación San Pablo Andalucía y Cefas. En primer lugar, pues gracias por darme la posibilidad de hablar de educación, que es uno de los temas sobre los cuales me gusta más pues pegar la hebra, que diríamos popularmente. En segundo lugar, invitarme también por darme la posibilidad de venir a esta institución y para venir a Sevilla, que siempre hay que dar gracias cuando te da la excusa para venir a Sevilla. Y en tercer lugar, y ligado con este segundo punto, pues gracias a esto, ayer pude ver, que no la había visto nunca en directo, La Esperanza de la Macarena, que quedé fascinado. Tenéis una Virgen preciosa en esta ciudad. Y yo la verdad es que llamé a mi madre y a mi novia diciendo, pero yo no sabía que era tan bonita esta Virgen, es espectacular. Entonces, gracias por este descubrimiento. Entonces, pasemos al tema ya. Vamos a hablar de libertad de enseñanza. Y para hablar de libertad de enseñanza, lo primero que hay que hacer es hablar de educación. ¿Y qué es la educación? Cuando hablamos en políticas públicas, ¿no? ¿Es un gasto? ¿Es una inversión? Bueno, lo primero que es la educación es un derecho humano. Y esto, más allá del ejercicio lírico y lo bonito que puede ser que sea un derecho humano, tiene mucha relevancia en temas concretos, ¿no? Esto que sea un derecho humano tiene mucha relevancia porque liga la educación con la dignidad del ser humano. Y esto es un tema que sale implícito en la Declaración de Derechos Humanos y sale ya de forma explícita y vinculada en el Pacto Internacional de Derechos Humanos. Que la educación sea un derecho humano es muy relevante porque va ligado esto a la idea de la dignidad, y la dignidad es algo que necesitamos, ¿no? Para ser seres humanos. Sin el derecho a la educación no podemos ser en nuestra plenitud, al punto que la educación es un derecho obligatorio. O sea, no es un derecho, a diferencia de derechos civiles o administrativos, es un derecho del cual no podemos disponer libremente, porque sin él no podemos gozar plenamente de nuestra dignidad. Es muy interesante porque hay muchas discusiones alrededor de la educación,
pero aún a día de hoy el secretario general de Naciones Unidas, cuando habla de educación, esto lo vimos ahora recientemente en su declaración de visión, que es un poco su posición, volvió a recordarnos, la educación es un derecho humano. Y en esta línea, ¿cuál es el objetivo de la educación? Porque este es otro punto que discutimos muy a menudo. El objetivo de la educación es la inclusión, el objetivo de la educación es, bueno, desde una perspectiva de derechos humanos, que es la perspectiva que hay que tener, es el pleno desarrollo de la personalidad humana. Y esto sale en la Declaración de Derechos Humanos, esto sale en todos los pactos vinculantes de derechos humanos y esto sale incluso en la Constitución española. Es muy importante decir en este sentido que el objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana, no salía en el primer borrador de la Declaración de Derechos Humanos. No obstante, esto lo propuso el Consejo Internacional Judío porque dijo, Alemania ha tenido un sistema accesible, bien organizado, pero sin ningún espíritu, lo que ha condicionado un poco, lo que ha generado que haya el surgimiento de la Alemania nazi, ¿no? Entonces, la educación tiene que tener como objetivo el pleno desarrollo de la persona. No el pleno desarrollo de la personalidad no significa personas muy carismáticas, sino el pleno desarrollo de la persona. Y esto es muy interesante porque liga mucho con la tradición occidental sobre la educación. Para poner solo un ejemplo, Kant dice, el hombre llega a ser hombre exclusivamente por la educación. El hombre es lo que la educación hace de él. Y es importante recordar que cuando olvidamos este primer objetivo de la educación y utilizamos las escuelas como principal objeto de transformación social, por nobles que sean los objetivos, distorsionamos el objetivo principal de la educación y a menudo ignoramos formas mucho más eficaces de solucionar estos problemas. Pum, marco de la educación. Entonces, paso al siguiente punto, que es ¿por qué es importante considerar a los padres? Primer punto importante porque a veces parece que olvidamos, ¿no? Y voy directamente al grano. Los padres forman parte de todas las declaraciones de derechos humanos que hacen referencia a la educación. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Pero la declaración, como ya sabéis todos, no es un texto vinculante, es un texto político, pero el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sí es vinculante, dice, reconoce a los padres en dos fórmulas, ¿no? Escoger para sus hijos o pupilos, los padres pueden escoger para sus hijos escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas, y dos, hacer que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Escoger escuela y que la educación que estos niños reciben, ya sea en un centro público o privada, sea compatible con las convicciones. Y luego es verdad que el pacto pone un límite, que lo veremos después, que es que esta libertad siempre se tiene que acotar a unos mínimos establecidos por el Estado. De nuevo, es muy importante, me parece relevante recordar que en el primer borrador de la declaración, allí en los años 40, no estaba, en el 45 creo que empiezan las primeras discusiones, no estaba el reconocimiento del derecho de los padres, pero es justo el recuerdo de la reciente experiencia nacionalsocialista que lleva tanto a la misión holandesa como a la libanesa a decir, hay que poner el reconocimiento de los padres en el ejercicio del derecho a la educación. Países como Pakistán incluso decían que era imperativo ponerlo porque probablemente esta había sido una de las libertades más quebrantadas durante el régimen nacionalsocialista. No obstante, como os podéis imaginar, esta no fue una inclusión fácil, hubo mucha discusión e incluso países como la URSS, este no debería sorprendernos, pero sí Estados Unidos votaron en contra de la inclusión de este artículo. Luego, lo que intentaron algunos países años más tarde, en los años 50, es decir, bueno, la libertad de enseñanza se puede implementar en un sistema de monopolio gubernamental. Lo que el director de la UNESCO, en aquel momento Huxley, dijo, el derecho a los padres a escoger la educación en un sistema de monopolio gubernamental es el equivalente de hablar de democracia en un sistema de partido único. Lo que en parte es lo que estaba proponiendo, lo que decía la URSS, ¿no? Que se podía realizar. Entonces, termino ya sobre la reglamentación del derecho a la educación en instrumentos internacionales. El derecho a la educación, tanto en la declaración como en los pactos, tiene siempre tres apartados: el acceso universal, el objeto a la educación, la libertad de enseñanza, que son los puntos que hemos visto. La libertad de enseñanza siempre sale en el punto 3 y muchas veces, en muchos debates, se dice, bueno, jerárquicamente está siempre en el 3 y esto es la forma que hay que leerlo, ¿no? Primero se prioriza en el acceso, luego en el objeto a la educación y finalmente los derechos de los padres. No obstante, la revisión de todas las discusiones que ha llevado la inclusión del derecho de los padres dentro de estos artículos, nada hace pensar que haya un orden jerárquico, sino que tiene que entenderse estas tres dimensiones: acceso universal, objeto a la educación y derechos de los padres como un todo.
Entonces, la pregunta es, bueno, mucha gente a veces dice, bueno, esto es súper interesante, pero estamos hablando de unos textos de 1950, de 1970, la declaración del Convenio de Derechos de los Niños de los años 90, pero ¿qué relevancia tiene esto a día de hoy, ¿no? Pues voy a profundizar un poco más en lo que es la educación, para ver un poco la relevancia, porque todo esto sigue siendo muy relevante. Como decíamos, la educación es el pleno desarrollo de la personalidad, el pleno desarrollo de la persona. Podríamos decir mucho sobre esto, ¿no? Pero solo un dato, la UNESCO, en su informe del 96, la educación un tesoro escondido, introduce 4 pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Hay nociones sobre estas sobre las cuales nunca nos pondríamos de acuerdo, que es el aprender a ser. T.S. Eliot, ¿no?, el poeta y filósofo americano, bueno, angloamericano, que tiene varios discursos sobre la educación, él dice que las discusiones en educación siempre son discusiones casi religiosas, porque implican discutir el sentido de la vida, el sentido del hombre, o qué es vivir una vida buena. Y efectivamente, sobre muchas de estas cuestiones que forman parte del desarrollo de la persona, porque la educación no puede consistir simplemente en aprender un oficio, esto sería un claro empobrecimiento de la naturaleza humana, hay que tocar temas esenciales en los cuales no hay consensos. Y diremos, bueno, ¿puede haber consensos? Bueno, no puede haber consensos en muchos temas. ¿Nos podemos poner de acuerdo en quién es Jesús, por ejemplo, para poner un tema? Pues probablemente no. Entonces, ante esto hay tres opciones. La primera opción es, bueno, vamos a no tocar los temas complicados para no dañar al otro, pero no obstante es imprescindible dar respuestas y es inevitable que no haya un acuerdo. Segundo parte es la neutralidad, vamos a ser neutrales. Pero el problema de esto, como decía Charles Taylor, es que detrás de el filósofo canadiense, ¿no?, uno de los padres del multiculturalismo, detrás de la neutralidad se esconde no pocas veces el reflejo de una cultura hegemónica convirtiéndose de facto, aunque sutil e inconscientemente, en discriminatoria. Y la tercera opción, si no reconsideramos a los padres, sería, bueno, vamos a explicar un poco de todo, lo que de forma, aunque no querramos, lo que va a conducir es que algunas cosmovisiones y algunas opciones van a ser discriminadas, cuando no tratadas de forma ridícula. Entonces, este tema, que es muy interesante, y dices, oye, Ignacio, esto que bien argumentado, la UNESCO, en un informe de 2021, también habla, ¿no?, que se puede proporcionar educación violando el derecho a la educación. Y cito literalmente, dice, la educación también ha servido para violar los derechos culturales y religiosos de los niños, por ejemplo, a través de la asimilación de los pueblos indígenas y las minorías étnicas en las sociedades mayoritarias, o como vehículo de adoctrinamiento o de obliteración de la identidad religiosa o cultural de los niños pertenecientes a las minorías. También, una parte para poner un poco más de contexto en esto, ¿no? El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sería como el órgano que interpreta el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, da 4 características para la implementación, la realización del derecho a la educación: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Voy a centrarme en 2 nociones, ¿no? Aceptabilidad. Dice que la educación tiene que ser aceptable y define la aceptabilidad como la forma y el fondo de la educación, comprendidos en los programas educativos, han de ser aceptables y pertinentes para los estudiantes y para los padres. O sea, la educación tiene que ser aceptable para todos los estudiantes y todos los padres. Y la segunda característica es la adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de la sociedad y de las necesidades de los distintos alumnos en distintos contextos culturales. Entonces, nos encontramos que tenemos que tener una educación que tiene que responder a preguntas esenciales, que tiene la obligación de responder a estas preguntas esenciales, y entonces tiene que ser aceptable para las distintas comunidades y para los distintos niños. Hecho que parece una quimera si la única forma de realizar la educación es mediante un esquema vertical Estado-niño. Voy a profundizar un poco más, ya veo, para terminar de mostrar la importancia de los padres. Ahora he hablado un poco de la importancia de la educación, ahora me gustaría hablar del niño en el proceso educativo. El niño no es una isla aislada, ¿no? Muchas veces se nos intenta presentar el niño como una isla aislada, ya lo hacía Hobbes, que hablaba casi del niño como una seta que salía, pero el niño, como el ser humano, forma parte de un componente social, ¿no? Mounier, el filósofo francés, decía, el ser humano es un adentro que mira hacia afuera, ¿no? Tenemos una interioridad, pero que existe gracias también a lo que pasa a nuestro alrededor. En este caso es muy importante la dimensión social, ¿no? Es lo que nos permite ser seres humanos. Este contexto, o como es lo que nos permite ser, o sea, no hay nada más atroz, en cierta forma, que el aislamiento, ¿no? Por eso cuando alguien fue un antisocial,
lo apartamos. Juan Pablo II, en su discurso ante la UNESCO en 1980, decía: el hombre y solo el hombre es autor o artífice de la cultura. La vida humana es cultura en el sentido que el hombre a través de ella se distingue y se diferencia. Y aquí voy a hacer un ejercicio que hacen a veces antropólogos, que es cuando cogemos un hombre y lo quitamos, bueno, los hombres que se han criado fuera de la civilización, ¿no?, que se han criado en la naturaleza, tienen un comportamiento muy parecido a los animales. Pero en cambio los animales que se han criado en un ambiente humano no tienen comportamiento humano. Asimismo, cuando definimos un ser humano, definimos siempre su biografía, su historia y su cultura. Cuando definimos un animal, definimos su fisiología, porque definidos uno, definidos todos. Entonces, este elemento cultural es una parte esencial del ser humano, este elemento social es una parte esencial del ser humano y no es la misma en cada uno. Entonces, ¿cómo el niño tiene que desarrollar este elemento cultural, teniendo en cuenta que no hay respuestas consensuadas para todos? Pues Naciones Unidas nos da ya una respuesta, ¿no? Dice, en el artículo 10 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿cuál es el principal elemento natural y fundamental de la sociedad? La familia. La introducción del niño al mundo de la familia le permite hacerle conocedor de su realidad más inmediata. La familia es depositario de unas nociones de bondad, belleza y verdad que le permitirá luego a este niño formar parte de la comunidad. Y aquí me gustaría mencionar a Hannah Arendt, ¿no?, que ha hablado mucho de los totalitarismos. Hannah Arendt dice que lo que antecede al control de los hombres, lo que antecede al control del hombre en un estado totalitario es su soledad y aislamiento. Y también dice una cosa que es: hay algo que me da mucho más pavor que el control, que el abuso de un adulto sobre un menor, y es el abuso de la mayoría sobre un menor. Entonces, la familia aquí es el gran interlocutor entre la mayoría, el niño, la comunidad y la cultura. Pasemos ahora, ya estoy terminando, ¿cuál es la relación entonces entre padres y niños, ¿no? Porque muchas veces, y yo creo que en España más, desde que la ministra Celaá dijo los padres no son propiedades de los niños, decimos, vale, entonces, ¿que los padres son los propietarios de los niños? O sea, vemos muy claramente que todos los niños tienen que tener una educación que se adapte a su contexto cultural, que sepan quiénes son, que les dé una identidad, que les dé respuestas. Parece que la familia puede ser el actor que más puede adaptarse a esto, pero es una relación de propiedad. Esto que dijo la ministra, ¿no?, este marco para la discusión, no es un marco que se invente la ministra, es un marco que algunos también están introduciendo en el marco académico y en discusiones internacionales. No obstante, nadie está planteando que la relación entre padres e hijos sea de propiedad o semipropiedad, como algunos dicen. La Convención de Derechos del Niño habla que los padres tienen responsabilidades, derechos y deberes hacia el menor. El derecho a la educación es un derecho del niño, pero como todos sabemos y ya hemos visto anteriormente, el niño no puede ejercer estos derechos. Tampoco hay que ser un genio. Yo estuve con mi sobrino hace una semana y se intentó comer un bloque de plastilina. O sea, si hubiera podido ejercer él mismo sus derechos, se hubiera comido el bloque de plastilina. Luego los padres tienen la responsabilidad de que este niño pues tenga la mejor educación, tenga estas respuestas y por lo tanto como responsable tiene unos derechos y tiene unas obligaciones. Entonces, la palabra clave aquí es confianza. La polis le da una confianza a los padres sabiendo que no puede dar respuestas similares a todos, confiando que le va a dar al niño lo que necesita y que esta educación que le va a dar el padre al niño y esta educación que va a escoger no es en beneficio del padre, sino en beneficio del menor. Y en caso de abuso, ya el Estado siempre prevé unas normas mínimas para que el padre no pueda pues, preparar a este niño, pues, no sé, para esclavizarle, por ejemplo, indoctrinarle en ideas muy concretas. La familia en este contexto es especialmente relevante. ¿Por qué? Pues en cierto sentido ya lo he evolucionado, ya lo he avanzado, porque estamos en un contexto que evoluciona rapidísimamente y la pluralidad de nuestras sociedades cada vez es más. O sea, miramos la España del siglo XVIII, es una España pues blanca, católica, muy homogénea, pero a día de hoy en una misma sala podemos tener gente con distintas cosmovisiones, con distintas procedencias y nada nos hace pensar que esto vaya en detrimento. Igualmente hay una evolución. Pues vemos gente pues, que se ha criado en un entorno religioso y se seculariza, gente que era de izquierdas y se hace de derechas, etc. La familia evoluciona y las familias también tienen identidades mixtas. No hay ninguna realidad en nuestra sociedad que tenga esta capacidad de adaptabilidad a la evolución y que pueda compaginar de forma tan natural este tipo de pertenencias. Por lo tanto, tiene sentido también confiarle a la familia la educación por sus hijos. El segundo punto es el tema de la confianza, ¿no? En este campo de las familias. Es una noción que me parece muy importante. ¿Qué mayor confianza en una democracia que la de confiar a los ciudadanos la educación de sus hijos, ¿no? Una democracia confía en sus ciudadanos
y entonces también debería confiar en sus ciudadanos la educación de sus hijos. En OIDEL, cada X años hacemos un indicador que es el índice de libertad de enseñanza, y una cosa que hicimos es mirar si cruzamos el índice de libertad de enseñanza con el índice de democracia de la revista The Economist, a ver qué nos salía, y nos salía una correlación muy fuerte entre libertad de enseñanza y calidad democrática, lo que no debería sorprendernos. Lo mismo podríamos decir en libertades individuales. Entonces, ¿qué papel tienen las autoridades en todo esto, ¿no? ¿Qué papel tienen las autoridades en un contexto de relación fiduciaria, no en esta relación de los padres hasta los niños, en una relación de fiduciaria, ¿no? Que los padres ejercen los derechos de los niños, y también hay que decir que estos derechos de los padres se van diluyendo a medida que el niño es responsable y puede tomar sus propias decisiones? Pues tres cosas. Una, un marco jurídico que permita florecer distintas iniciativas educativas y escoger la educación que los padres desean para sus hijos. Dos, garantizar que estas escuelas cumplan unos objetivos mínimos. Y tres, garantizar también que aquellas familias, aquellos niños que no, o incluso aquellos niños sin familia que no tienen una educación o no encuentran opción, pues darles una red de escuelas que puedan escoger, o sea, que les permita una educación de calidad y en la medida de lo posible, pues con cierta neutralidad. Entonces, termino. Veíamos al inicio, ¿no?, que Eliot señala casi el carácter religioso de las discusiones en educación, y la educación es un derecho muy complicado. Yo digo muchas veces que es el derecho de la intimidad, porque es lo que le transmitimos de bello a nuestros hijos. En este punto nos tenemos que parar y preguntarnos, ¿confiamos en nuestros ciudadanos? Yo creo que es la pregunta un poco que nos tenemos que hacer cuando hablamos de educación. ¿Confiamos en nuestros ciudadanos? Y en segundo lugar, si la libertad de enseñanza, si los padres es un pilar del derecho a la educación, ¿tiene sentido que esta libertad solo puedan ejercerla las familias con suficientes recursos? O sea, ¿puede ser que un derecho en realidad sea un privilegio? ¿Que un derecho solo pueda ser ejercido por aquellas familias con recursos, que no haya ninguna ayuda por el Estado? Mirad, yo, en mi experiencia en discusiones internacionales, yo vengo de Ginebra, ayer mismo llegué de Ginebra, los desafíos del futuro no son nada fáciles, pero también os digo que no nos podemos dejar llevar por el miedo, pues el miedo paraliza y nos impide pensar y actuar. Cuando tenemos pánico, la tendencia es recluirnos, pero también en estas discusiones sobre educación yo creo que hay que superar este miedo, ¿no? El coraje no es no tener miedo, sino enfrentarse al miedo. Reflexionar sobre la educación es irremediablemente pensar en el futuro y soñar en la esperanza. Y en este sentido termino las palabras también que Juan Pablo II dio en su discurso en la UNESCO, hablando de educación y cultura, en un contexto muy parecido al actual, ¿no? En un momento de mucha tensión en la Guerra Fría, en un momento donde había discusiones antropológicas muy fuertes, y les dijo a todos los diplomáticos presentes en la sala: mi palabra final es esta: no se detengan, continúen siempre. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Cefas por la invitación, y después estoy muy agradecido también por tener un grupo mayoritariamente de jóvenes, ¿no? Es un error entender que los derechos y las libertades están consolidados. No es así. Y a vosotros principalmente os va a tocar la defensa de estas libertades en un futuro, ¿no? Nosotros ya vamos dejando paso a los que vienen detrás para esa defensa de las libertades. A mí me ha tocado hablar un poco de los ataques recientes a la libertad de enseñanza en España. Mi preocupación en esta mañana, francamente, no es la libertad de enseñanza, sino es cómo voy a ser capaz de meter en 20 minutos todo lo que tengo que decir. Esto es lo que más me preocupa en esta mañana. Pero bueno, lo intentaremos. Cuando llegue el momento me lo dice y cortamos isofacto a donde nos dé lugar, ¿no? Muy bien, creo que el primer paso para hablar de libertad de enseñanza es definir qué es la libertad de enseñanza, porque muchas veces hablamos de algo sin entender que nos estamos refiriendo o no a lo mismo, ¿no? La mejor manera de aprender, desde mi perspectiva, este concepto de libertad de enseñanza es referirnos a los diferentes sujetos de la libertad de enseñanza,
que son varios, y para cada uno de ellos la libertad de enseñanza va a consistir en varias libertades. Y ese conjunto, ese entramado de libertades que se relacionan, que en ningún caso es una libertad solitaria o individual, es lo que se va a denominar el supraconcepto libertad de enseñanza. Esto parece un trabalenguas de momento, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver mucho más claro. Bueno, ahí tenéis por si alguien quiere escribir en redes o algo. Hay tres posibles sujetos de la libertad de enseñanza. En primer lugar, cualquier persona física o jurídica con pretensión de ser titular de un centro. Fijaos que para ello el Tribunal Constitucional lo entiende en un sentido lato, es decir, no solo es constituir el centro, sino que también es organizarlo, dirigirlo, gestionarlo, dotarlo de un ideario. El segundo sujeto es el más característico, los padres y los alumnos, es el que está en el origen de la libertad de enseñanza. Para ellos la libertad de enseñanza va a consistir básicamente en la libertad de elección de un tipo o modelo de educación, en la libertad de elección, en el derecho a la elección de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con sus convicciones. En la práctica, en concreto, en la elección de un centro concreto, porque aunque le pesara a la ministra Celaá, es en la elección de un centro concreto donde uno elige el tipo o modelo de educación o donde uno elige la formación religiosa y moral de los hijos, ¿no? Y también la participación en el control y gestión del centro. El tercer posible sujeto son los docentes, los profesores, y para ellos la libertad de enseñanza va a consistir en la libertad de cátedra y también en la participación en el control y gestión del centro. Fijaos, todo lo que aparece en negro, todo ese cúmulo de libertades, todo ese haz de libertades, es lo que se denomina el supraconcepto libertad de enseñanza. Fundamentalmente es una libertad, son libertades de elección. Y nos plantearíamos, ¿qué es lo que se elige en la libertad de enseñanza? Pues fijaos, esto que se elige en la libertad de enseñanza es el elemento identificador, es el elemento nuclear, es el elemento definidor de lo que es la libertad de enseñanza. Y no es otra cosa que el ideario, el carácter propio, el proyecto educativo singular que ofrece el centro. Este es el elemento nuclear de la libertad de enseñanza y la razón de ser de la libertad de enseñanza. Hay dos frases que serían un poco el leitmotiv de todas las charlas, ¿no? Yo me daría por satisfecho si al final de estos 20 minutos pues os quedáis con estas dos ideas. La primera, el ideario y no otra cosa, el ideario, ese carácter propio, ese proyecto de hombre que propone el centro, es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social, de los centros concertados, para permitir que los padres puedan elegir centro, para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza. Luego, primera idea, el ideario es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza. Segunda idea, que es correlativa, el ideario, y no otra cosa, es lo que permite, lo que justifica la financiación con fondos públicos de esos centros, para que esa elección sea real y no venga previamente determinada por condicionantes económicos. ¿Qué quiere decir esto? Francamente, quien tenga recursos económicos siempre va a poder elegir. Quien tiene dinero siempre puede elegir. La libertad de enseñanza lo que permite es la elección de todos los ciudadanos, de ese ejercicio de la libertad de enseñanza real, con independencia de cuál sea su situación previa, económica, material. Esto es importante porque cuando se establecen elementos de limitación a la libertad de enseñanza, al final a quien se está perjudicando no es al que tiene dinero, es al que no tiene recursos, es al que se le acaba imponiendo pues un tipo educativo. De aquí podemos sacar ya una primera idea, que es la absoluta incompatibilidad entre la libertad de enseñanza y la defensa de la escuela pública única como modelo excluyente, es decir, solo la escuela pública. Porque si hemos dicho que la libertad de enseñanza consiste en la posibilidad de elegir entre diferentes tipos de educación, cuando hablamos de la escuela pública única, no se puede elegir entre diferentes tipos de educación porque solo hay un tipo de educación, y porque elegir entre lo mismo no es elegir, y porque no se puede elegir entre lo idéntico. Yo normalmente pongo una imagen que creo que es muy visual, ¿no? Y que no sé si alguno pues me habrá escuchado alguna vez en redes y tal, que es, imaginaos que yo en esta mañana pues vengo rumboso y digo, os voy a invitar una bebida refrescante, ¿no? Y nos vamos a ir a una máquina expendedora de bebidas refrescantes y os digo, pedid la que sea, que pago yo, ¿no? Vengo yo alegre hoy. Y os diría, vuestra libertad consiste en elegir la bebida que os dé la gana de esa máquina expendedora de bebidas refrescantes. Y el primero que le tocara de vosotros me mirara con cara extraña y me dijera, mira, es que en esa máquina solo hay Coca-Colas. Y yo dijera, muy bien, pero es que tu libertad de elegir
consiste en que puedes elegir la Coca-Cola que sale cuando aprietas el primer botón, o puedes elegir la Coca-Cola que sale cuando aprietas el segundo botón, o incluso, te digo más, puedes llegar a elegir la Coca-Cola que sale cuando aprietas el tercer botón. Claro, me dirían, oye, usted se está quedando conmigo, ¿no? En realidad yo no tengo ninguna posibilidad de elegir. Bueno, pues en ese anuncio, la Coca-Cola es la escuela pública única. Si seguimos con el ejemplo, alguno de vosotros me dirá, bueno, pero ¿y de qué te quejas? Te están ofreciendo la mejor bebida del mercado, ¿no? Bueno, yo no lo dudo, igual la Coca-Cola es la mejor bebida del mercado, pero fijaos que es que yo desde chico soy de Fanta de naranja, es que a mí me gusta la Fanta de naranja. Fijaos, he dicho la Coca-Cola, no he dicho la Mirinda, ¿no? El Bitter Cash, no, la Coca-Cola, una bebida buena, perfecto. Pero mire usted, que es que a mí lo que me gusta es el Fanta de naranja. Bien, dos ideas más al respecto de esto. Nosotros hemos dicho que el ideario es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social y la financiación con fondos públicos de esos centros. Pero normalmente cuando hablamos de ideario, nosotros siempre pensamos en la formación religiosa y moral de los hijos. Hacemos bien, porque esa es la acepción más característica, la ab initio, la original de lo que es la libertad de enseñanza. Pero no es la única. El Tribunal Constitucional entiende que hay tres posibles opciones de ideario, tres posibles acepciones de ideario. Una es la opción de formación religiosa y moral, otra es la opción organizativa y otra es la opción pedagógica. Veamos cómo estamos en libertad de enseñanza. En formación religiosa y moral estamos exactamente con los mismos idearios que existían en el año 85-86. Pero es cierto que nuestra sociedad es muchísimo más plural que la del año 85, ¿no? En cuestiones políticas, éticas, ideológicas, religiosas, étnicas. Somos una sociedad mucho más plural y eso no ha tenido ningún reflejo en el sistema educativo. ¿Cómo estamos en la segunda acepción en cuanto al ideario como elección de opción organizativa? Bueno, estamos en un ámbito educativo que está totalmente intervenido, totalmente cuadriculado. Es decir, hay programas informáticos que controlan todos los horarios, todas las materias, todo. El centro no tiene ningún margen de actuación. ¿Cómo estamos en la tercera de las acepciones en cuanto al ideario como opción pedagógica? Pues de mal en peor. El único modelo de opción pedagógica que existía era la de la educación diferenciada. Y la LOE acaba de decir que le va a quitar cualquier tipo de subvención y de concierto. Cuando nosotros hablamos de la defensa de la libertad de enseñanza y lo planteamos como un virgencita que me quede como estoy, no estamos tendiendo a un concepto de libertad de enseñanza amplio, sino que estamos hablando ya de lo mínimo, ¿no? Esto es, la situación actual es la mínima de la mínima en libertad de enseñanza. Otra idea más. Nosotros cuando cuestionamos, nunca cuestionamos a la escuela pública en sí, porque la escuela pública es un modelo que responde al ejercicio de la libertad de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre que quiera escuela pública, porque esté de acuerdo con ese ideario, debe poder elegir escuela pública. Con lo que estamos en contra es con el concepto de escuela pública única como modelo excluyente, es decir, solo la escuela pública sin ningún otro modelo educativo. Bien. Vamos entonces ahora, una vez que ya hemos explicado qué es la libertad de enseñanza, en realidad al fondo de lo que me pedían, que es cuáles son los ataques. Y yo distinguiría los ataques de la libertad de enseñanza en unos que podríamos llamar tradicionales, los habituales, los que ya estaban, y en otros que podríamos llamar los más innovadores, los nuevos, ¿no? Una limitación a la libertad de enseñanza del intervencionismo 2.0. Vamos a ver los más tradicionales, que son 4, ¿no? Iré rapidito en esto, ¿no? Más bien mencionando fundamentalmente. El primero, una normativa restrictiva hacia la libertad de enseñanza, que parte del propio artículo 27 de la Constitución española, que para la búsqueda de consenso dio pie a una redacción que es muy ambigua y que permite el desarrollo de este concepto de libertad de enseñanza no solo desde posturas distintas, sino incluso desde posturas enfrentadas. La prueba evidente la tenemos en las dos primeras leyes orgánicas de desarrollo del marco constitucional, la LOECE de la UCD y la LODE del Partido Socialista, que venían a decir justo lo opuesto una de otra y ambas se entendieron como constitucional. Esta dualidad, este enfrentamiento duró bien poco, solo hasta el año 85-86. Desde entonces hemos tenido en vigor una dupla que aún está en vigor a pesar de la existencia de leyes orgánicas de otro grupo político, el Partido Popular, que dice que defiende la libertad de enseñanza, pero a pesar de eso ha mantenido en vigor esta dupla LODE reglamento de concierto.
Y esta dupla no favorece la libertad de enseñanza. Primero, porque la sacó un partido político, que es el Partido Socialista, que no está a favor de la libertad de enseñanza. No lo estuvo desde el propio proceso constituyente. Y de esta manera estableció una normativa que, lejos de favorecer la libertad de enseñanza y su elemento nuclear, que es el ideario, funcionó a modo de caballo de Troya. Es decir, pues es una normativa que en realidad está prevista para el desarrollo de la libertad de enseñanza y que, sin embargo, lo que hace es poner cortapisas en elementos tan importantes como los criterios de admisión de alumnos, como la contratación del profesorado o como la existencia de un órgano de gobierno que es el Consejo Escolar. Fijaos, probablemente muchos de vosotros participéis en algún tipo de asociación o asociación juvenil o algo de esto, que viven de subvenciones públicas. ¿Qué os parecería si a esa asociación le dijeran, bueno, yo te voy a dar una financiación pública, pero no solo te voy a controlar que el dinero que te doy vaya al destino que te he puesto, que esto es lo normal en cualquier subvención, sino que además te voy a decir que los destinatarios de esa actividad te voy a fijar yo los criterios de selección. Los monitores que vas a contratar, te voy a decir yo cuáles son los criterios de selección para contratarlos. Y además te voy a poner un órgano de gobierno, no solo para que te controle, sino que realmente marque esa política de fondo, aunque en realidad igual no comparte contigo ese ideario, ¿no? Bueno, pues ese es ese tándem. Fijaos, no contento con una normativa que es restrictiva, nos encontramos con que el desarrollo en las diferentes comunidades autónomas aún es más reduccionista. Os voy a decir algo que igual os sorprende, en todas las comunidades autónomas, porque los grupos políticos, cuando alcanzan el poder, tienden siempre al intervencionismo. Algunos es que lo tienen entre cejas y cejas, ¿no? Y lo tiene claro en su programa electoral, otros no tanto, pero cuando llegan al poder, todos tienden a ampliar el intervencionismo. Bueno, pues esta limitación a la libertad de enseñanza en esa aplicación práctica se da desde una doble perspectiva. Una limitación cuantitativa. Ya hay un límite a la libertad de enseñanza cuando la oferta de plazas en centros con ideario y la demanda no coincide. Es decir, si hay más padres que quieren un centro con ideario y no se amplía la oferta, ya hay una disminución de la libertad de enseñanza. Pero no contentos con eso, lo que hemos visto en los últimos años es todavía peor, que es la reducción de unidades concertadas con ideario con demanda social pedidas por los padres, en beneficio de que así los alumnos puedan ir obligatoriamente a algunas unidades públicas sin esa demanda social. Esa es la disminución cuantitativa, muy peligrosa, muy explícita, que genera movilizaciones normalmente, pero a mí me preocupa más la segunda, la disminución cualitativa. En la primera se pierde la unidad, se pierde el aula físicamente, pierdes el concierto. En la segunda no, pero pierdes la razón de ser del aula, pierdes la naturaleza, pierdes la motivación. Esto se produce con un proceso permanente de intervencionismo, de injerencia por parte de la administración pública. Es decir, es una publificación del centro concertado. Al final el centro concertado acaba siendo como el centro público, sin tener en cuenta ese elemento singular, que es su razón de ser, que es el ideario. Y francamente, para ser y hacer lo que hacen los centros públicos, ya están los centros públicos. Es decir, que si no se puede desarrollar ese elemento particular y singular cualitativo que es el ideario, se pierde absolutamente la razón de ser del centro concertado, del centro sostenido, de iniciativa social sostenido con fondos públicos. Tercer elemento de la limitación, un debate político y social sesgado, permanente, basado en mantras, en clichés, en prejuicios, es aquello de la concertada cobra, es elitista, selecciona. Aquí podríamos decir aquello que, bueno, pues le asignan a Goebbels, ¿no? Que no es para nombrarlo, ¿no? Es como para usarlo de referente, pero bueno, era aquello de que una mentira, ¿no?, dicha 100 o 1000 veces se convierte en una verdad. Claro, el problema es que si no se rebaten esos prejuicios, va generando un cierto pozo social. Son fáciles de rebatir. Os voy a poner un ejemplo. Dicen, los centros concertados con idearios que son elitistas y seleccionan al alumnado. Miren, la normativa de admisión de alumnos es exactamente la misma, idéntica en los centros públicos que en los centros concertados. Y además está totalmente intervenida por la administración pública. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un programa informático que es el que da la puntuación. El centro simplemente recibe la solicitud, lo mete en una página, ya ni eso, lo puede meter directamente el padre, y al centro le viene un listado donde le dicen quiénes son los admitidos y quiénes no. No tienen ninguna interferencia en el proceso de admisión de alumnos. Luego no puede seleccionar de ninguna de las maneras. Un último elemento de esta limitación tradicional es la opción por la escuela pública única como modelo excluyente, ya incluso en los programas electorales. ¿Cuáles son los nuevos ataques que decíamos antes? El intervencionismo 2.0, el más reciente. Pues miren, por un lado tenemos la nueva LOMLOE.
frente a las leyes, nosotros la hemos calificado como la peor ley educativa de la democracia, ¿no? Y mira que hemos tenido malas leyes educativas, esta es la octava y no recuerdo una buena, ¿no? Bien, pero esta probablemente es la peor porque, fijaos, la mayoría de las leyes pretendían ganar la partida, pero esta ley ha venido a cambiar las reglas del juego. Y esto es mucho más peligroso. Se va generando un cambio de paradigma. Os he puesto aquí 3 elementos de ese cambio de paradigma, donde influye la LOE y otros elementos. Uno de ellos, la invención de un derecho a la educación pública. Frente al derecho a la educación constitucional, que supone el acceso universal a la enseñanza, es decir, que todo el mundo tenga plaza escolar y que se garantiza con la existencia de plazas gratuitas. La Administración lo que tiene es que programar que haya plazas gratuitas para todos, no que prestarlas necesariamente. Pues la LOE viene a inventarse un derecho a la educación pública que viene a decir que la única manera de garantizar ese acceso universal a la enseñanza es con plazas de su titularidad, con plazas de las que la Administración pública es la dueña, es la titular, que son con plazas públicas. Otro elemento, que ahí había una reflexión de lo que decía Ignasi también. Uno se lee la LOE y habla mucho de los derechos de la infancia, ¿no? Que está muy bien, pero claro, uno se plantea, ¿por qué habla tanto de esto si esto no está cuestionado? Porque hace un proceso de modificación del garante y viene a decir, los derechos de la infancia pertenecen a los alumnos y los garantes van a ser los poderes públicos y no los padres, o incluso los poderes públicos frente a los padres, o los poderes públicos frente a las decisiones educativas de los padres. Y por eso sale una ministra que dice, hay unos derechos de educación sexual que le corresponde a los hijos, y si los padres no están de acuerdo, me da igual, porque yo se lo voy a imponer, porque nosotros somos los que garantizamos los derechos de la infancia. Un tercer elemento, la libertad de enseñanza, pero matizada. Durante muchos años nosotros estuvimos debatiendo con el Partido Socialista pidiéndole una ley de consenso. Y le decíamos, una ley de consenso que no parte de la nada, porque nosotros ya llevamos un proceso democrático. Parte del último acuerdo, del último consenso, que es el artículo 27 de la Constitución española. Siempre se negaban. En un momento determinado nos dijeron, estamos dispuestos a abrir este debate y este consenso desde el artículo 27 de la Constitución. En la siguiente intervención pública, la ministra, en medio de una asamblea de escuelas católicas, es cuando vino a decir, la libertad de enseñanza muy bien, pero hay que tener en cuenta que la libertad de elección de centro por parte de las familias no forma parte de la libertad constitucional de enseñanza. Es un ámbito legal, ¿no? Luego, entonces, es cuidado con las minoraciones del contenido del artículo 27. Otro elemento más, efervescencia de informes críticos ad hoc que hablan, pues la concertada y la segregación, bueno, han crecido muchísimo, ¿no? Hemos tenido, pues hace poco, un informe que es habitual de la CEAPA y CICAE, ¿no? Curiosamente, extraños compañeros de cama, unos son los representantes de los privados de pago y otros de los públicos, ¿no? Claro, la oposición a ambos son los concertados y ambos se unen para criticar esto, ¿no? O el informe de la Fundación Bofill, ¿no? Que casualmente apenas un par de semanas antes de la publicidad del informe salió en BOE que había sido premiado con 12 millones de euros, ¿eh? Bueno, con eso se puede hacer cualquier tipo de informe, ¿eh? Bueno, o el informe de Save the Children, ¿no? Que muchas veces se dice, esto sí que mantienen, bueno, es conveniente que veamos cuáles son las políticas y los planteamientos de fondo de Save the Children, ¿eh? que no está en la neutralidad, ¿no? Y en lo aséptico, ¿no? Otros 3 elementos, con esto acabamos. El trasvase, esto es muy peligroso, trasvase de centros concertados a pública, el caso catalán, ¿no? Esto se está dando en Cataluña, pero esto es lo que viene, esto se va a dar en más comunidades autónomas, que es, estamos en una situación donde los centros viven una situación absoluta de déficit porque no se le está pagando a los centros concertados para el mantenimiento de las unidades, ¿no? Bueno, pues con esa situación y la disminución de la natalidad hay centros que no pueden sobrevivir y entonces viene la administración como salvadora del mundo y te dice, no te preocupes que yo te voy a mantener el centro. Pero claro, te voy a quitar el ideario. Yo le digo a los profesores, no preocuparos, os mantengo el puesto de trabajo y os voy a hacer una especie de interinos de la función pública, ¿no? Con la cual, pues hay muchos docentes que tocan las palmas con las orejas cuando le ofrecen esto, ¿no? Pero claro, realmente estamos perdiendo centros con ideario y, por tanto, estamos perdiendo el instrumento que permite el ejercicio de la libertad de enseñanza. Nos vamos hacia una escuela pública única. Por el otro lado, tenemos el planteamiento de las becas, como el caso madrileño, las becas que están muy bien en el ejercicio de la libertad de enseñanza si son además del concierto educativo.
pero que no están tan bien si son el lugar del concierto educativo, porque al final acaba con un copago. ¿Qué dijimos antes que era el elemento fundamental de la libertad de enseñanza? Que permitía que cualquier ciudadano pudiese elegir tipo modelo de centro, tipo modelo de educación. Pero claro, si tienes que pagar algo, ya no cualquier ciudadano puede elegir el tipo modelo de educación. Entonces, efectivamente, ya se cumplen todos estos elementos negativos de selecciona, es elitista, etcétera, etcétera, ¿no? En estos informes internacionales siempre establecen el copago como un elemento de límite a la equidad. Y un último elemento que nos preocupa mucho es el riesgo jurisprudencial. Creo que no hace falta que diga la situación que se está viviendo en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Constitucional. Ayer se filtraba una noticia que el Tribunal Constitucional iba a dar el visto bueno a la LOMLOE, mayoritariamente. Solo en 2 puntos parece que el informe de la ponencia establecía una crítica, que era en la educación diferenciada y en que solo se tuviera en cuenta la elección de los padres en alumnos con necesidades de escolarización cuando elegían centros integrados y no cuando elegían educación especial específica. Pues bien, a pesar de eso, la filtración decía que la mayoría de los jueces del Constitucional iban a rechazar esa ponencia y, por tanto, iban a forzar a que se lo dieran a otro ponente más acorde con sus ideas, es decir, más mantenimiento de la LOMLOE. Luego, creo que en esta situación y con estos cambios es legítimo pues estar un poco temerosos y a la expectativa de cuál sea esa evolución jurisprudencial del Constitucional. Hay 2 posibilidades al respecto. Otra no contemplamos. Una es que diga la LOMLOE es constitucional, otra es que no solo haga eso, sino que además entre a valorar cuál es el contenido y el concepto de la libertad de enseñanza y rompa toda la doctrina jurisprudencial del Constitucional que se lleva configurando desde el inicio del marco constitucional pues hace ya 40 años, lo que sería muchísimo más peligroso. Bueno, creo que me he pasado, pero no en exceso, ¿no? Bien, pues muchas gracias por la atención. Pues muy buenos días a todos. Me corresponde el agradable encargo de clausurar esta jornada dedicada a la libertad de enseñanza en España, dónde estamos y dónde deberíamos estar, organizada por el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social CEFAS y la Fundación San Pablo Andalucía, ambas instituciones del Grupo CEU, que es obra de la Asociación Católica de Propagandistas. Digo que es agradable encargo por el interés que tiene el tema y por las ideas que hemos escuchado, y que aprovecho para felicitar a los ponentes. Pero hemos de salir, volver al mundo para ser testigos, para dar testimonio. Y es lo que tenemos que hacer. Por eso, la misión que se abre ante nosotros es una misión maravillosa, porque implica defender la libertad para conocer la verdad. Sabemos que la verdad nos hace libres. Pues ánimo y adelante. Y dicho esto, me toca hablar brevemente de la deriva de la enseñanza en España. ¿Es posible educar sin religión? Ese es el título que me han asignado. Entonces, la pregunta es posible educar sin religión? Y podríamos decir sí y podríamos decir que no. Vamos a ver, vamos a explicarlo, ¿no? Entonces, sí, es posible, ¿a costa de qué? Bueno, pues a costa del concepto de educación que tengamos. Si nosotros queremos dar una educación sesgada, incompleta, reducida, reduccionista, entonces sí que es posible educar sin religión. Y no es posible educar sin religión si nosotros lo que pretendemos es una educación integral, es una educación completa, ¿no? Si nosotros partimos de que el alumno es nada más y nada menos que hijo de Dios, pues evidentemente ya tenemos que tener otra visión diferente. Entonces ahí es donde está el drama, ¿no? Cómo educar sin mencionar ni referirse ni explicar el sentido religioso. Hacemos entonces una opción entre una educación incompleta, podemos educar sin religión, o entre una educación completa, una educación integral. Pero, ¿cuál es el problema que nos encontramos en la actualidad? Bueno, pues el problema que nos encontramos es que se ha extendido la idea de la enseñanza neutra. En la situación actual se ha extendido la idea de que el laicismo, la neutralidad ideológica, en el sentido de abstenerse de todo componente religioso, es lo más conveniente para no herir susceptibilidades, que es una de las cosas que ha señalado precisamente Jesús. Se escucha mucho eso de la enseñanza neutra, la educación neutral, como si fuera posible esa neutralidad. Ciertamente, al final, es un engaño. Es un engaño porque los que propugnan la enseñanza neutra se están decantando por un tipo de enseñanza concreta que elimina las demás y que, por tanto, acaba con la libertad, o dicho con las palabras que ha empleado Ignasi, discrimina, es la palabra que ha empleado, ¿no?
Entonces, desengañémonos, la escuela neutra no existe. ¿Por qué? Porque representa ya por sí misma una opción ideológica. Si yo impongo una escuela neutra, estoy impidiendo que otras escuelas posibles puedan existir. Igual que lo que nos explicaba de la máquina de la Coca-Cola, ¿no? Entonces, pues, tú puedes apretar el botoncito que quieras, pero el producto es exactamente el mismo. Entonces, pues, ¿qué diferencia puede haber, no? Y es porque la presencia religiosa es una realidad, que es que esto no se puede negar. Entonces, todos tenemos frases, pues hasta mañana si Dios quiere, este tipo de expresiones, ¿no? Todos nosotros tenemos referencias temporales por Navidad, por Semana Santa, por la fiesta pues de San Miguel, por lo que sea. Todos nosotros estamos utilizando nombres, pues tú te llamas Juan Bautista y es por San Juan Bautista. Hay quien se llama Jesús del Gran Poder y es por Jesús del Gran Poder. Hay quien se llama Ignasi, pues es por San Ignacio de Loyola, que estuvo en Manresa, por cierto, pero bueno. Todos tenemos fiestas y entonces las fiestas locales de nuestros pueblos o de nuestras ciudades pues son fiestas que tienen un gran componente religioso. O todos nosotros tenemos topónimos. Y entonces, ¿dónde vives tú? Pues en San Juan del Puerto, en San Juan de Analfarache, en San Fernando de Cádiz. Pues todo esto son nombres religiosos. Por lo tanto, esto es una realidad. Y el problema es cómo explicamos, cómo podemos enseñar sin religión el arte. Bueno, pues mire usted, es que es muy complicado. Si eliminamos todo lo que es religioso en el arte, la literatura, la música, la historia, las ciencias naturales, la filosofía, entonces pues nos podemos encontrar que los libros de texto se convierten en folletitos. Y bueno, pues nosotros vemos esta ilustración y todos estamos pensando algo, ¿no? Y estamos pensando que ahí hay pues un componente religioso, porque esto es el fragmento de este otro cuadro. Entonces, bueno, pues aquí hay un componente religioso. Entonces, bueno, pues mire usted, no puede usted explicar a Miguel Ángel, no puede usted explicar el Renacimiento, no puede usted explicar el arte gótico, no puede usted explicar la Catedral de Sevilla, no puede usted, o sea, tiene que prescindir. No puede usted manejar billetes de 10 y 20 euros, porque es arte románico y arte gótico, que son artes religiosos. Entonces, tampoco puede emplear los billetes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros aquí da la impresión de que nosotros lo que queremos pues es los frutos, pero no queremos cuidar las raíces. Los frutos, pues el respeto, la dignidad, los derechos humanos, todas esas cosas son consecuencia de una idea, y esa idea es religiosa. ¿Cuáles son las raíces? ¿Por qué tengo yo que respetar al que está a mi lado? ¿Porque es una cosa que hemos acordado entre nosotros? Podemos acordar lo contrario. Podemos acordar, bueno, pues que hay que matar a todos los que llevamos gafas. Lo hemos acordado. No, mire usted, esto es absurdo, ¿verdad? Bueno, pero ¿dónde está la raíz? Claro, nosotros lo que queremos es, los frutos del árbol son muy bonitos, hablar de dignidad, de derechos humanos, pero ¿cuáles son las raíces de la dignidad y de los derechos humanos? ¿Por qué una cosa es un derecho y otra no lo es? Y entonces, bueno, pues aquí enlazando también con lo que decía Ignasi esta mañana, ¿no? La educación es un derecho humano. ¿Por qué? Porque relaciona la educación con la dignidad del ser humano, ¿no? Bueno, hay una serie de problemas de la enseñanza, pero como ya Jesús ha comentado, pues entonces yo rápidamente simplemente paso, ¿no? La enseñanza de la enseñanza religiosa escolar, los colegios religiosos, los conciertos educativos, pues todo esto lo paso y ustedes me lo agradecerán. Pero sí que es cierto que uno dice, bueno, porque cuando hablamos de educar sin religión no nos estamos refiriendo a la asignatura de la religión, sino que nos estamos refiriendo al ideario religioso que está detrás de cualquier clase, de cualquier programa, de cualquier sistema educativo, ¿no? Sí que es cierto que uno pues echa mano a la historia, que es lo mío, y entonces, bueno, pues dice, bueno, ¿y quién ha hecho la primera escuela pública gratuita? ¿Quién la hizo? San José de Calasanz. San José de Calasanz es el señor de la izquierda, a la derecha está San Ignacio. San Ignacio de Loyola, siglo XVI, va a crear una orden religiosa, los jesuitas. Los jesuitas están extendidos por todo el mundo. Los jesuitas tienen colegios desde esa época. Los jesuitas ahora mismo, en el 2023, es la mayor red de universidades mundial. Tienen los jesuitas. Bueno, pues algo tendrán que decir, tienen una experiencia docente, pudiéramos decir, algo tendrán que decir, ¿no? Y San José de Calasanz, pues tenemos la fortuna de que era español, era aragonés, de Peralta de la Sal, actual provincia de Huesca. Y entonces este hombre, en el año 1597, siglo XVI, finales del siglo XVI, va a fundar la primera escuela gratuita para niños en Roma.
escuela gratuita para niños. Por lo tanto, eso de la enseñanza básica, gratuita, que está muy bien y que el Estado, que ha llegado bastante más tarde, porque tenemos que llegar a la Constitución de 1812 para que el Estado reconozca la obligatoriedad de una enseñanza básica. Y por lo tanto, si es obligatoria, tendrá que ser gratuita. Bueno, pues 1812, qué bonito. Bueno, pero es que miren ustedes, es que la gratuidad de la enseñanza básica obligatoria no se produce hasta el año 1970. La Ley General de Educación de Villar-Palasí. Villar-Palasí era el ministro y por eso los viejos del lugar hablamos de la Ley Villar-Palasí. Entonces, bueno, pues hasta ese año, hasta 1970, no se va a llevar a cabo en la realidad la gratuidad de la enseñanza. Por lo tanto, pues hay muchas órdenes religiosas porque nosotros vamos pasando y hablamos de San Juan Bautista de la Salle, o hablamos de San Juan Bosco, o hablamos de tantos y tantos fundadores, hombres y mujeres. San Marcelino Champagnat con los maristas, ¿no? San Enrique de Osó con las teresianas, San Pedro Poveda con la institución teresiana, San Manuel González, que fue obispo, era sevillano, por cierto, estuvo en Huelva, luego fue obispo de Málaga. Podríamos hablar de también muchas mujeres fundadoras, Santa Juana del Estonac, que va a fundar la Compañía de María, que además es curioso porque todavía se les llama a los pueblos la enseñanza. Es decir, esa congregación en los pueblos, uno va por allí por los pueblos y dice, ¿esto qué es? El colegio de la enseñanza. El colegio de la enseñanza es una redundancia, ¿no? No, es que la enseñanza era el carisma de la orden religiosa y entonces por eso es por lo que todo el mundo le llama la enseñanza, ¿no? Mary Ward, la fundadora de las irlandesas, Santa Joaquina de Vedruna, de las Carmelitas de la Caridad, ¿no? La Beata Petra de San José de la Montaña. Y podríamos mencionar muchos y muchos nombres de hombres y mujeres que se han dedicado y han consagrado su vida a la enseñanza. Y además, precisamente a la enseñanza de los más marginados, ¿no? De lo que el Papa Francisco diría los descartados. Pues eso. Por lo tanto, ¿qué propuesta habría que hacer pues, ante todo este fenómeno? Bueno, pues la propuesta tendría que ser hablar de la libertad de enseñanza. Yo tenía aquí preparado hablar un poco de la enseñanza religiosa escolar en Europa Oriental, en Europa Occidental y el caso de España. Pero como también lo ha tocado Jesús, pues entonces, bueno, pues para no repetirnos, pues entonces seguimos, ¿no? La libertad de enseñanza, y ahora explico la diapositiva. La libertad de enseñanza es que haya centros educativos de todas las ideas, que esto enlaza con lo que hemos oído esta mañana. Y con esto no defiendo que todo valga lo mismo, simplemente estoy apuntando que cada uno estudie donde quiera con plena libertad. De esa manera, los que deseen una enseñanza integral podrán acceder, podrán acudir a ella. Pero en la situación actual, ese deseo de recibir una formación integral es muy complicado realizarlo, bueno, salvo para los ricos, que decíamos antes también, ¿no? Porque el que tiene dinero, desgraciadamente, pues se puede permitir el lujo de llevar a su hijo al colegio que sea aquí o en el extranjero. Y bien. Y entonces, bueno, pues pasamos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y ya para terminar la intervención, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues aquí tenemos 3 puntos, ¿no? La educación en el hogar. ¿Por qué? Porque la educación o la enseñanza es una responsabilidad fundamental de los padres. Entonces, la educación en el hogar. Y aquí tenemos que Jesús es el centro de la familia. Entonces, hablaríamos de la iglesia doméstica. Claro, si nosotros somos creyentes, si nosotros somos católicos, pues entonces esto va pues sobre ruedas, ¿no? Hay una cuestión que es elemental, y es que los hijos tienen que saber que los padres se quieren. Y esto que es una evidencia, pues esto también hay que saberlo y hay que recordarlo. Cuando vosotros tengáis experiencia como profesores, os daréis cuenta a los alumnos, cuando un alumno viene pues con algún problema, entonces si indagáis un poco las cuestiones familiares, pues desgraciadamente muchas veces los problemas familiares se traducen luego pues en el comportamiento del alumno, comportamiento a nivel personal, integración en el grupo, en resultados académicos, todo, es decir, se traduce en todo. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho ese ambiente, el ambiente del matrimonio, del padre y de la madre. Tenemos que cuidar mucho también la presencia de Jesucristo en casa. Entonces, que sea una iglesia doméstica, que esto es lo que nos invita el Concilio Vaticano II, que la familia sea iglesia doméstica. Y entonces, una imagen de Jesucristo, una imagen de la Sagrada Familia. Es decir, eso tiene que estar en casa. Y claro, si pensamos que Jesucristo es la persona más importante de la familia, que está en el centro de la casa, pues eso evidentemente también va a cambiar nuestro comportamiento favorablemente. En segundo lugar, tenemos que hay que preocuparnos de la enseñanza en el colegio, en el instituto. No podemos dejar a nuestros hijos, los padres no podemos dejar a los hijos en el colegio, en el instituto, aunque sea el mejor colegio posible y ya está.
Los padres deben conocer a los profesores de sus hijos, deben de conocer al tutor, deben de conocer a los compañeros, a los padres de los compañeros, porque en el mundo actual conocer a las personas ayuda mucho también a educar a nuestros hijos. Entonces, una vez que conocemos a los profesores, tampoco basta eso, sino que hay que participar, hay que ayudar, hay que colaborar con el colegio o con el instituto. Hay que integrarnos, los padres debemos integrarnos en las asociaciones de padres, participar en el consejo escolar, igual que los alumnos también deben de participar en el consejo escolar. Colaborar en las actividades extraescolares del colegio, en las celebraciones de los días regionales, la fiesta nacional, las navidades, la Semana Santa, la Semana Cultural, las excursiones y viajes, pero siempre con una actitud positiva, siempre. No se trata de ir a fiscalizar, a corregir, a enmendar, sino a ayudar. A ver, ¿en qué puedo colaborar? Pues eso, pues adelante, ¿no? Y tercero, intervenir en la vida pública. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que haber una presencia cristiana en la vida pública. O sea, la vida pública es nuestro lugar de realización. El que tenga vocación de monja de clausura, quien tenga vocación de monja de clausura, que se vaya al monasterio correspondiente, ¿no? Pero los que tengan vocación matrimonio, los que tengan vocación a la vida social, pues entonces tenemos que intervenir ahí, ¿no? Si sabemos que tenemos lo mejor, no podemos quedárnoslo para nosotros. Eso es falta de espíritu cristiano. Igual que si uno es hincha pues, de un equipo de fútbol y considera que es el mejor, pues todo el mundo sabe que es hincha de ese equipo de fútbol. Bueno, pues lo mismo, si uno es cristiano, pues que la gente sepa que tú eres cristiano. Es decir, y eso no hace falta decir, voy a hacer una campaña para que la gente sepa que yo soy cristiano, sino que esto es una cosa que aflora. Sin que tú hables, aflora. No te preocupes, que los demás rápidamente te van a fichar. Entonces, bueno, pues como final, bueno, pues hay que buscar un ejemplo adecuado. Si hemos tenido la fortuna de vivir en una familia en la cual se respiraba el amor matrimonial y se respiraba el buen ambiente, el recuerdo de nuestros padres nos ayuda. Y de todas formas, aspiremos a más, que nuestro ejemplo sea la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, la Virgen María y San José. Pensemos en el ambiente de paz, de alegría, de serenidad, de equilibrio, que seguro había en la casita de Nazaret. En síntesis, bueno, pues ahí hemos puesto 4 ideas simplemente. Si queremos una enseñanza completa e integral, hemos de educar con sentido trascendente. La Iglesia es educadora por naturaleza. Y aquí tenemos pues los padres como los primeros educadores de nuestros hijos, responsables y demás, y las 3 cuestiones de educar en casa, enseñanza en el colegio y vida social. Muchísimas gracias y queda clausurado este encuentro.